Esta es una noche más en Relato de lo Desconocido. El día en que enterramos a mi hermana, supe que mi novio me engañaba con ella. Mi hermana murió en un accidente, fue repentino. El velorio se hizo el día siguiente y el entierro fue rápido. Yo llevaba 3 años de relación con mi novio. Él estuvo conmigo todo el tiempo desde que pasó lo de mi hermana. Fue al hospital, ayudó con trámites, estuvo en la casa, habló con mi familia. El día del entierro había mucha gente, familiares, amigos, vecinos. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd, nos acercamos todos. Yo estaba junto a mis padres, mi novio estaba a unos pasos detrás de mí. Cuando empezaron a bajar el ataúd, él se adelantó solo. Nadie le pidió que lo hiciera. Le acercó a la tumba y se agachó. En ese momento dijo en voz alta: "No, mi amor, no te vayas. Te voy a extrañar, no me dejes solo". Al principio nadie reaccionó, hubo silencio. Luego algunas personas se miraron entre ellas. Yo volteé a mirarlo porque pensé que estaba confundido o fuera de sí. Entonces volvió a hablar y dijo el nombre de mi hermana. Dijo que no sabía cómo iba a seguir sin ella y que lo perdonara. Mi mamá fue la primera en acercarse y pedirle que se levantara. Mi tía le dijo que se calmara. Él se levantó, pero siguió llorando y repitiendo frases dirigidas a mi hermana, no a mí. En ese momento ya era evidente para todos que lo que estaba diciendo no era normal para un cuñado. Después del entierro nadie me dijo nada directamente, pero las miradas cambiaron. Algunas personas se me acercaron solo a abrazarme sin decir nada. Otras evitaban mirarme. Mi novio intentó hablar conmigo ese mismo día, pero no lo dejé. Se fue de la casa. Días después, una prima me contó que ellos se veían desde hace varios meses, que se encontraban cuando yo no estaba, que algunas personas ya sospechaban, pero nadie quiso decir nada por respeto a mi familia. Yo no le pregunté nada a él. No hizo falta. 5 días después del entierro, él volvió a buscarme. Llegó a la casa diciendo que necesitaba hablar, que todo había sido un error, que estaba destruido y que no había sabido controlar lo que pasó en el cementerio. Me pidió perdón, me dijo que no quería perderme. Yo le pregunté directamente si había tenido algo con mi hermana. Al principio lo negó, insistí. Le dije que no iba a seguir escuchando mentiras. Entonces terminó confesándolo. Dijo que sí, que se había enamorado de ella, que no lo había planeado, que empezó sin darse cuenta y que nunca supo cómo detenerlo, pero supuestamente nos amaba a las dos. Ese mismo día le dejé claro que no quería saber nada de él. No hubo más discusiones, no hubo explicaciones largas. Desde entonces no he vuelto a verlo. Ya ha pasado un año. Cuando yo era niña vivíamos en una granja cerca de la ladera de un cerro. Por las noches bajaban muchos coyotes, atraídos por las gallinas, ya que la granja era avícola. Todo el terreno estaba bardeado, excepto del lado de la casa donde vivíamos. Ahí solo había una malla ciclónica, que daba directamente a un campo de sembrío. Una noche de luna llena salí al baño, que estaba fuera de la casa. Me dio miedo avanzar hasta allá, así que terminé orinando a un lado del portal. Yo me disponía a regresar cuando, al mirar hacia el sembrío, a través de la malla, vi algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Era una manada de coyotes, alrededor de 20, entre grandes y pequeños. Todos estaban sentados en círculos perfectamente acomodados, como si realizaran un tipo de ritual. Cada uno jalaba con el hocico la cola del que tenía al frente. Primero uno, luego el siguiente, luego otro más, girando la rueda completa, uno tras otro, sin romper el orden. Cuando terminaba esa ronda, uno de ellos se levantaba y corría alrededor del círculo, como marcando el ritmo o dando una señal. Luego volvió a sentarse y todo comenzaba otra vez. Me quedé ahí completamente hipnotizada, observándolos durante al menos 10 minutos. Estaban a solo unos metros de mí, separados únicamente por la malla ciclónica y el borde del sembrío. En cierto momento todos parecieron sentir mi presencia. Al mismo tiempo giraron la cabeza y miraron fijamente. No hicieron ningún sonido, no se acercaron, simplemente volvieron a lo suyo, como si yo no existiera. Ahí fue cuando el miedo finalmente me ganó. Corrí hacia la casa temblando, con el corazón a punto de salirse del pecho.
Jamás volví a ver algo parecido. Ya tengo viviendo en mi casa aproximadamente casi 12 años. Es tipo casa propia ya que es de mi papá y ahí me dejó vivir. Bueno, yo ahí vivía con el padre de mi hijo. Vivíamos los tres. Nos separamos y solo vivo con mi hijo. Hace 2 semanas más o menos, como eso de entre 3 a 4 de la mañana, me dio por quererme levantar para ir al baño. Siempre duermo con mi hijo en mi cuarto y dejo siempre la puerta abierta del cuarto. A un lado del cuarto está el baño. Pues apenas quería levantarme cuando de pronto vi como una luz. Fue como un flash cuando quieres tomar una foto del celular. Me saqué de onda y enseguida se escuchó un ruido como si fueran masas de aire frío y caliente, chocando, haciendo un sonido tétrico. La luz que salió del baño rebotó en la puerta de mi cuarto y luego se sintió que sacudieron la cama muy fuerte. Cuando la luz golpeó la puerta de mi cuarto, mi ventana retumbó. Después de que me sacudieron la cama, sentí que algo se sentó en mi cama y cayó encima de mí. Me dio miedo, no quería abrir los ojos, no podía moverme. En mi mente empecé a rezar pero me trababa. Se me olvidaba el rezo y volví a empezar. Ese día fácil estuve despierta hasta las 7 y tanto de la mañana, ya que me la pasé rezando y no podía conciliar el sueño. Desde eso dormí con miedo. La semana pasada me volvió a pasar lo mismo, solo que una hora no hubo ninguna luz. Solo se escuchó un ruido tétrico, que venía de la sala de mi cuarto. Me sacudieron mi cama y sentí que algo salió por mi ventana del cuarto. Ya no he podido dormir en mi casa. Me salí y duermo en la casa de mi mamá. Ya puse un Cristo bendito en la cabecera de mi cama. Ya puse agua bendita en toda mi casa. Trapié también con agua bendita y recé al mismo tiempo. Pero me siento muy intranquila en mi casa. En la noche como si algo estuviera dentro. No sé si me estoy sugestionando, si mi mente está imaginando cosas. Lo único que sé es que me da miedo dormir sola en mi casa con mi hijo. Actualmente tengo un novio y solo cuando va a la casa tengo un poco de tranquilidad y sí puedo dormir. No sé qué hacer. No sé si alguien tenía una experiencia igual a la mía. Estaba quedándome dormida con mi gato y mi esposo a un lado. De repente no sé si ya estaba soñando, pero era como si hubieran varias voces dentro de mi cabeza y algunas me gritaban palabras en un idioma raro. Palabras como Akulini, Akani o algo así, pero parecía que era importante y tenía el sentimiento de que debía poner atención a esas palabras y aprenderlas. No me las aprendí. También en mi mente veía como rayas, algo así, pero muchas, y la cara de un extraterrestre. Todo estaba como en diferentes dimensiones, no sé cómo explicarlo exactamente. Intenté moverme y no pude, pero logré entreabrir los ojos y vi a mi gato y a mi esposo, y pensé que era mi mamá. Yo tenía aún control de mi voz, pero los ojos se me cerraban y cuando tenía fuerza lo volví a abrir, pero muy poquito. Pensando que mi esposo era mi mamá, me dije a mí misma, mamá, ayúdame. E intentaba moverme y me gritaba a mí misma, tú puedes, tú puedes. Todo esto mientras las voces me gritaban y veía lo que les dije antes. Finalmente logré mover uno de mis dedos y empecé a rasgar la cama y a despertarme con ese movimiento. Me logré mover y vi a mi esposo y no lo reconocí por un segundo. Pero luego ya normal, no vi nada raro en la habitación. Mi gato no reaccionó a nada, me asusté mucho y no sé si debería ir al médico. Hace aproximadamente un mes iba por la carretera Villahermosa, Cárdenas. El esposo de mi hermana, mi cuñado, quien iba manejando, me señaló una casa que estaba a orillas de la carretera, cerca de un lugar llamado El Castaño, y me contó que en esa casa que estaba casi en ruinas abandonada, ahí vivía su tía y su primo, el cual me contó un acontecimiento algo perturbador, pues me contó que hace unos 10 años una tía de él había sido asesinada por su propio hijo, o sea, su primo, el cual me contó que el chico asesinó a su madre con un cuchillo dándole múltiples apuñaladas en el cuerpo a su tía.
Mi cuñada dice que su primo decía escuchar una voz en su cabeza que lo atormentaba y le daba órdenes, el cual le ordenaba lastimar a su madre. Este chico fue a la cárcel y meses después se suicidó dentro del reclusorio. Al pasar los días estaba con un grupo de amigos. En ese grupo había uno que es muy fanático y muy creyente en esto de lo paranormal, mi amigo Pablo. Y le conté la historia que me había contado mi cuñado. Me dijo que le indicara cuál era la casa que quería ir a verla y explorar. Un día después de una reunión de fin de semana, estábamos tomando una cerveza. Eran como las 10 de la noche y este mismo amigo, Pablo, empezó a decir que fuéramos a explorar, el cual todos mis amigos le tomaron la palabra y a mí no me quedó de otra que acompañarlos, ya que si no iba me tacharían de miedoso o algo así. Pero sinceramente en ese momento no era tanto el miedo a algo paranormal, ya que en ese momento no eran tan creyentes en eso, sino el miedo en que algún animal me picara con tanta maleza que hay en esa casa, que con el pasar del tiempo la propia da luz en ruinas. En fin, nos fuimos en un vehículo unos encima de otros, ya que éramos 6 amigos. Como es una casa a orilla de la carretera, mi amigo estacionó en la orilla su vehículo. Desde la carretera no podíamos ver bien la propiedad de lo oscuro que se veía. Mi amigo Pablo sacó un machete de su cajuela y empezó a abrir un caminito para poder acercarnos a la casa. Al momento que llegamos nos dimos cuenta que la casa estaba con candado, el cual decidimos explorar la parte de atrás para ver si había otro acceso para poder entrar. Al llegar atrás nos dimos cuenta que el baño tenía un techo de lámina, el cual decidimos quitarla y entrar por ahí. Nos llegó un par de minutos quitarla. Cerca había un tronco grande de madera y fue lo que utilizamos para que nos sirviera de apoyo para subirnos al tronco y poder escalar y meternos por el baño. Decidimos que uno se tenía que quedar afuera para cuidar el vehículo, ya que esta carretera de Cárdenas es algo insegura. Fue que mi amigo Enrique se quedó a cuidar el vehículo y los 5 restantes entramos al estar en la casa. Entramos. Al estar en la casa vimos que los muebles estaban, la televisión, todo estaba lleno de polvo. Incluso vimos que en la cocina trastes sucios. Dentro del refrigerador restos de comida, obviamente ya en estado de descomposición, como si el tiempo en la casa se hubiera paralizado. Al llegar a una de las recámaras de esta casa, vimos que había una cama, pero en esta cama había sangre, mucha sangre, incluso en las paredes. De repente sentimos cómo empezó a hacer frío, al grado de que nuestra boca salía vapores, y es que en Tabasco no es muy común el frío. Eso fue lo que a mí me asustó, porque recordé los relatos que había escuchado de otras personas cuando dicen que cuando baja la temperatura es porque algo malo va a pasar. No me quise hacer ideas. Traté de mantener la calma, pero en ese momento, al ver esa imagen de la cama con restos de sangre, perturbó mucho. Y creo que a todos, porque un amigo, el cual se llama Luis, dijo que ya nos fuéramos, el cual Pablo dijo que solo íbamos a rezar la otra habitación y ya nos íbamos. Al abrir la puerta de la otra habitación, vimos algo que nos dejó paralizados y hasta la fecha pesadillas en la noche. Una mecedora, el cual se estaba meciendo, pero lo más impactante fue que alguien estaba sentado en ella. Al alumbrar con la lámpara vimos a un ser negro. Sinceramente no sé si era una sombra o estaba vestido de negro, pero no tenía rostro ni cabello. No sé qué era, porque al ver eso salimos corriendo. Los 5 al escalar la pared del baño, un amigo que se llama Fernando gritó que alguien lo sujetaba del pie. Al ya estar nosotros afuera de la casa empezamos a jalarlo de la mano para ayudarlo a salir. Al ayudar a nuestro amigo a salir escuchamos como un gruñido de cerdo que venía dentro de la casa. Cuando pudimos sacar a nuestro amigo de esa casa salimos todos corriendo al vehículo y nos fuimos de ahí. En el camino casi todos
a mí incluyo, vinimos con lágrimas en los ojos del espanto que habíamos tenido. Nadie dijo nada. Mi amigo que se había quedado en el vehículo, Enrique, venía haciendo preguntas pero nadie le contestaba. Hasta llegar a mi casa nadie estaba de ánimo y todos decidieron irse. A la semana después habíamos quedado de ver la final del fútbol en mi casa, los mismos amigos que habíamos ido a esa casa. Al terminar la final nos quedamos tomándonos una cerveza y charlar un rato. Entonces Enrique, el que se había quedado a cuidar el vehículo, hizo la pregunta: ¿ahora sí me dirán lo que pasó en esa casa? Nos quedamos en silencio y viéndonos unos con otros hasta que Pablo le contó lo sucedido. Mi amigo Enrique empezó a temblar, incluso se le quebró la voz. Y es que Enrique dice estar soñando frecuentemente con una persona meciéndose en una mecedora. Sueña con esa casa, pero lo más impactante es que Enrique sueña con esa casa y al estar contándonos sus sueños, Enrique da detalles de lo que hay en esa casa adentro, algo que no puede ser lógico, ya que él se quedó afuera. En ese momento hice señas a mis demás amigos con la mano, que no dijeran nada, ya que al igual estaban sorprendidos, como Enrique nos describía la casa. Y es que no quería decirle que esos detalles que nos daban eran exactas de lo que hay así en esa casa. Fue que decidimos no decirle nada a Enrique, pero actualmente soy muy preocupado por él, ya que hace unos días me dijo que casi no duerme y su aspecto físico ha cambiado, al grado que se ha hecho análisis y chequeos médicos el cual arrojan que no tiene nada. En estos días mis amigos y yo hemos decidido que si Enrique no mejora le contaremos todo a su familia, para que busquen alguna ayuda en este caso, una ayuda que no sea médica. Esperemos que ojalá mejore porque es nuestro amigo y no quisiéramos que algo malo le pase. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de ponerlo en los comentarios o mandarnos directamente al correo que te voy a poner aquí. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Esto es una noche más en Relato del Desconocido. El día de hoy les he traído una historia sobre la conocida Llorona. Esta semana que pasó, muchas personas me estuvieron contando sobre que algo había pasado por sus barrios, que se había escuchado a alguien quejarse en la madrugada y también llorar. Al principio no le tomaron tanta importancia porque pensaban que era algo como un chillido de perro, porque se escucha como un chillido de perro. Ahorita tengo la grabación, tengo fotos y en la grabación se escucha algo que los va a dejar completamente helados. Al principio con las imágenes no creí, dije esto es un poco más sobre alguien disfrazado que algo que realmente está pasando. Pero tras escuchar la historia me di cuenta que lo que yo estaba pensando puede ser que no sea lo que pasó realmente, puesto que no solamente esta persona me escribió y me mandó esta foto, sino otras personas más cerca de su barrio o incluso barrios diferentes me escribieron diciéndome lo mismo, que la habían visto y que la habían escuchado. Esta historia empieza así. Primero que nada, necesito que dejes de hacer lo que estás haciendo. Si estás cocinando, déjalo a un lado un ratito porque necesito que escuches lo que voy a decirte. Muchas personas creen que ya son mis suscriptores y esperan los videos todas las semanas, pero en realidad darse cuenta, van a ver que eso no es cierto. Si no estás suscrito, suscríbete ahora. Si no has compartido, comparte ahora. Si no le has dado me gusta a todos mis videos, dalo ahora. Este pequeño espacio que estoy dando aquí es para que hagas todo eso. Así me ayudas a mí a seguir escuchando más historias y entregando videos de calidad, para que no te pierdas de todo lo que pasa en Ecuador en el tema de lo paranormal. No te olvides de
poner tu historia extremadamente paranormal en los comentarios. Así que, sin más, podemos seguir con esta historia que está de miedo. Una historia que pasó en la vida real y nosotros tenemos pruebas de ello. Así que estamos por comenzar. Busca tu lugar más cómodo. Abraza a tu pareja o familiar porque hoy vamos a contar la historia más terrorífica que ha pasado ahora en estos tiempos en Ecuador. Como dije anteriormente, no te olvides de suscribirte y abrir la campana de notificaciones para que te avise cuando tenga nuevo video. Esto es todo lo que voy a decir por hoy, así que comencemos. La ya conocida La Llorona se dice que es originaria de México, otros dicen que es de Guatemala y hay muchos afirman que es de Colombia. Sea como sea de donde sea, La Llorona ha sido vista por todos los lugares del mundo y hoy, en esta noche, te contaré que fue vista en Ecuador, justo en un lugar, en una pequeña ciudad pesquera donde no pasa nunca nada paranormal hasta el día de hoy. En Ecuador hay lugares donde el agua nunca olvida, estuarios, esteros, ríos que pasan bajo carreteras nuevas, barrios modernos construidos sobre tierras antiguas y en estos lugares dicen los guardias nocturnos que ella todavía camina. Esta historia es de una seguidora llamada Lucía. Esta historia es originaria de Ecuador. Sucedió hace algunas semanas atrás, a comienzos de enero, diría. Esta historia es en uno de los pueblitos tantos del Ecuador, que es un pueblito pesquero y muy poco conocido. Esto ocurrió en la madrugada, como por las 2 de la mañana, entre las 3 y las 4. Ella comenta que era una noche tranquila, común y corriente, y que no pasaba nada ahí. Jamás había escuchado ese tipo de cosas paranormales, solamente había escuchado ligeras historias y leyendas tanto de sus familiares como tíos, primos o incluso sus abuelos y papás, pero ella pensaba que era algo más como historias de cuento para asustar a los niños, ya que normalmente los padres, los tíos, se los contaban a los niños más pequeños de la casa, quizás para asustarlos y que se comportaran. Pero luego de que pasó esto, todo lo que creía de pequeña se acabó. Ella nos cuenta que estaba profundamente dormida porque ella tiene el sueño muy pesado, entonces es de esas personas que se acuestan en la noche y no despiertan para nada hasta el día siguiente, así sea haya habido un temblor o alguien estuviera llamando, no se despierta. Pero esto que sucedió fue la primera y última vez que la hizo moverse con miedo en su cama. Ella relata que ella estaba dormida y que de la nada comenzó a escuchar cómo los perros ladraban y luego aullaban. Pero era un aullido muy muy agudo, como si todos los perros hicieran el mismo sonido al unísono. Ella se le hizo demasiado extraño, pero aún así a esa hora se despertó, abrió la aplicación sobre la cámara de seguridad que tiene vigilando afuera de su casa. Ella pensó que podría haber sido como algo que estaba pasando como bandas delictivas, porque últimamente es lo que se ve más seguido cerca de su barrio. Entonces, solamente para ver si algo podría estar pasando, prendió su cámara. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que vio en su cámara de seguridad la dejó completamente helada, algo que jamás había visto en su vida y que juró desde esa noche tratar de no volver a toparse con esa cosa que vio. Ella prendió su cámara y vio a una mujer parada al frente de su casa, pero mirando hacia al frente, o sea, no en su casa, mirando hacia la parte de frente como si estuviera viendo la casa del vecino. Estaba como hipnotizada.
Lo que más le llamó la atención fue que tenía un vestido blanco, largo, el cabello negro, largo, y que su cara se veía como algo parecido a una calavera. Lo que vio al instante de ver esta foto, Lucía se quedó paralizada, con miedo. No sabía qué hacer, si llamar a sus papás, a sus tíos, a su madre. Se quedó quieta en el lugar donde estaba, con mucho miedo. Después de un minuto, Lucía reaccionó y cuando se dio cuenta, esa mujer ya no estaba ahí. Pero sí pudo hacer que la cámara de seguridad grabe a esta cosa, a este ente. Entonces esto es lo que ella nos muestra. Esta fue la foto que ella nos mostró, nos mandó. Y no solo ella vio eso. Nos cuenta otro seguidor de nuestro canal que vive al otro extremo de esta ciudad. Y nos muestra un video donde se escucha algo en la cual él no sabe hasta la fecha qué podría haber sido. Nosotros ya sabemos qué puede haber sido porque esta chica, Lucía, nos mandó ya sus pruebas y creemos que puede ser lo mismo, ya que se escucha casi igual y es un llanto igual a lo que Lucía se escuchó. Un llanto y un quejido, como un quejido de perros. Esta historia es de Juan. Juan nos dice que él estaba a esa hora como las 3 de la madrugada por ahí jugando con su computadora cuando comenzó a escuchar no solo el quejido que escuchó Lucía, sino también acompañado como de un llanto. Al principio pensaba que eran los perros porque se escucha como los perros, pero luego comenzó a escuchar como que algo se quejaba, algo braviaba con los perros o hacia los perros. Entonces sacó su teléfono y se puso a ver por la ventana y grabó lo que estaba pasando. Porque Juan es algo como atraído, es una persona atraído por lo paranormal y pudo haberse imaginado qué es lo que estaba pasando. Obviamente no se lo estaba creyendo tanto porque es muy creyente en lo paranormal, pero no cree que esas cosas le puedan suceder a él. Pero sí le estaban pasando a él. Procedemos a ver el video y darnos cuenta qué fue lo que él escuchó y puede ser que haya visto. En la cámara no se nota tanto porque todo está oscuro, pero ya sabemos que a los ojos humanos podemos ver tantas cosas así esté oscuro como se ve en el video. Juan nos mandó esto, nos cuenta que en ese momento su mano y todo su cuerpo se quedó congelado y se quedó helado. Su cabeza comenzó a hacerse grande y sus oídos se alargaban bastante, tratando como de escuchar más ese sonido. Ese sonido lo escuchaba demasiado cerca de sí. Dicen que vio solamente una sombra caminar de un lado a otro, pero muy muy lejos de su casa. Y eso fue lo que lo dejó hipnotizado por un buen rato. Hasta que su mamá se acercó a él y se asustó porque también escuchó perfectamente ese sonido y lo mandó a la parte de adentro de la casa. Comenzaron a rezar, comenzaron a llamar a los vecinos, comenzaron a llamar a los familiares y todas las personas ya estaban ahí dando vueltas por el pueblo. Pero ya no se escuchaba nada, ya no veían a nadie, es como si que hubiera desaparecido así como llegó. Tenemos otra historia más sobre un guardia de seguridad que también lo vio en otro extremo de la ciudad, pero aún no tenemos el video disponible ya que es una cámara de seguridad de una empresa, entonces es un poco complicado. Si hay video disponible, yo lo pondré en mis redes sociales para que lo puedan ver y si no, entonces se les dejo de viendo. Lo que él nos cuenta es que estaba dando, como todas las noches, su vuelta a la madrugada por toda la empresa, viendo si pasaba algo malo o si no, estando listo siempre con su arma en mano. Él dice que comenzó a escuchar poco a poco, pero muy lejos, un quejido,
un quejido que cuando más tiempo pasaba se comenzó a acercar y escuchar más un llanto. Un llanto, no decía nada, solamente lloraba. Entonces él se quedó helado por un rato y se dio cuenta a quién escuchaba y qué es lo que estaba pasando. En ese instante se escondió y llamó a su compañero de guardia que estaba en otro extremo y le contó lo que estaba pasando. El guardia le dijo que sí escuchaba perfectamente lo que estaba pasando, pero no veía completamente nada. Que tuviera cuidado porque puede ser a veces una broma o si no, lo que todos tememos que sí es la realidad. El guardia dijo, ok, está todo bien, voy a empezar a rezar por si acaso, pero aún así voy a estar atento a cualquier cosa que pueda pasar, ya sea real o no. Rezó y luego ya después de un rato dejó de escucharse ese llanto y él se dirigió rápidamente hacia las cámaras de seguridad porque en todo ese instante, como había dicho, él se había escondido para que esa cosa, si es que fuera real, no lo viera. Entonces, al momento de ir a las cámaras de seguridad junto con su compañero, se dieron cuenta que sí, efectivamente era lo que ellos pensaban, la Llorona. La Llorona se veía en ese video, flotaba de un lado a otro por toda la empresa. Lo que ellos escucharon se escuchaba lejos, demasiado lejos, pero ella estaba ahí alrededor de ellos, flotando de un lado a otro. Ese video de cámara de seguridad muestra lo que realmente todos creemos por acá. La Llorona está dando vueltas en este momento. Y hasta el día de hoy me pueden seguir llegando más pruebas de que estamos ahorita con ella. Pero eso es todo por el día de hoy. Esto ha sido todo por hoy en Relatos de lo Desconocido. Si tú tienes una historia extremadamente paranormal, por favor no te olvides de compartirlo en los comentarios o escribirme directamente en el Gmail que voy a poner a continuación. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Aún 9:10. Nunca dormirás. Esta es una noche más en Relato de lo Desconocido. No debería existir nadie en ese camino a esa hora. Lo sé porque yo mismo elegí ese atajo para no cruzarme con nadie. Era casi medianoche cuando decidí volver por el camino rural que atraviesa los campos detrás del pueblo. No hay farolas, no hay casas, salvo un viejo galpón de madera a un costado, que siempre parece más oscuro que el resto del paisaje. Es un trayecto que hago desde adolescente. Nunca pasó nada, hasta esa noche. La luz del auto apenas alcanzaba a iluminar el sendero de tierra. El pasto alto se inclinaba levemente con el viento, creando sombras que parecían moverse por cuenta propia. Todo normal, todo silencioso. Y entonces la vi. En el centro del camino, una figura blanca, de espaldas, inmóvil. No estaba cuando doblé la curva unos segundos antes. No podría haber llegado ahí caminando. No había escuchado pasos, ni visto luces, ni nada que indicara presencia humana. Frené instintivamente. El motor quedó encendido. La luz de los faros la iluminaba por completo. Llevaba un vestido largo, simple, sin manchas visibles. Caía recto hacia el suelo. Su postura era rígida, como si no respirara. Esperé que reaccionara, que girara, que caminara hacia un costado. No lo hizo. Toqué bocina, nada. Un pensamiento absurdo cruzó mi mente. Tal vez necesitaba ayuda. Bajé un poco la ventanilla y le pregunté, «Señorita». Mi voz sonó demasiado alta en medio de ese silencio. No respondió, pero el viento se detuvo completamente. Ni una hoja se movía. Y ahí fue cuando noté algo que me erizó la piel. No proyectaba sombra. Los faros del auto iluminaban el suelo detrás de ella, pero no había ninguna silueta extendiéndose en la tierra. Tragué saliva. Sentí esa incomodidad primitiva que el cuerpo reconoce antes que la mente. Peligro.
Pensé en dar marcha atrás, pero antes de que pudiera mover la palanca, la figura dio un paso, no hacia un costado, hacia adelante, sin girar, sin cambiar la postura. Simplemente avanzó de espaldas, deslizándose por el camino. El vestido no se movía como tela, se arrastraba, y en ese momento comprendí algo aún peor. No podía ver sus pies. Aceleré levemente manteniendo distancia. Ella seguía avanzando, simplemente de espaldas, siempre a la misma velocidad que el auto, como si supiera exactamente cuándo debía moverse para mantenerse en el centro de la luz. Mi respiración se volvió superficial. Miré por el espejo retrovisor un segundo. El camino detrás de mí estaba oscuro, vacío. Cuando volví la vista al frente, ya no estaba. El camino estaba despejado. Nuevamente, vacío. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¿Estás cansado?, me dije. Solo fue una ilusión. Avancé lentamente y entonces la vi otra vez, pero no delante, a un costado, cerca del galpón de madera, más cerca que antes, de espaldas, inmóvil. Esta vez su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si escuchara algo, o como si estuviera intentando decirme algo. No frené, no iba a hacerlo. Pasé junto a ella lo más rápido que pude sin perder el control, y justo cuando el auto quedó a su altura, la luz del faro iluminó su rostro, porque ya no estaba de espalda, estaba mirándome. No vi ojos, no vi boca, su cara estaba lisa, blanca, como una máscara sin rasgos, pero sabía que me estaba mirando. Lo supe porque sentí algo dentro del pecho, una presión como si alguien hubiera apoyado una mano helada sobre mi corazón. Seguí conduciendo sin mirar atrás. No quise revisar el espejo, no quise saber si estaba en el asiento trasero. Llegué a casa con las manos temblando. Cerré las puertas, me convencí de que había sido el estrés, la oscuridad, la sugestión, hasta que entré a mi cuarto y vi tierra húmeda en el piso. Un rastro desde la puerta hasta el espejo. Me acerqué lentamente. Mi reflejo estaba ahí, pálido, alterado, pero detrás de mí, una silueta blanca de espaldas inmóvil. No se reflejaba en la habitación, solo en el espejo, y cuando parpadeé, su cabeza comenzó a girar demasiado, demasiado lento, como si el cuello no tuviera límite. Desde entonces evito ese camino, pero cada vez que conduzco de noche y las luces iluminan el centro de la carretera, tengo miedo de que vuelva a aparecer. No adelante, sino ya dentro del auto, sentada en el asiento trasero, mirando hacia adelante, esperando que yo la vea en el espejo. Hay gente extraña en los funerales. Llevo 30 años trabajando como florista en funerarias, 30 años arreglando coronas, colocando ramos sobre ataúdes, escogiendo las flores adecuadas para cada despedida. Es un oficio que pocos entienden, pero que tiene su belleza propia y sus propios secretos. El primero que me enseñó eso fue un anciano. Apareció en mi segunda semana de trabajo. Un funeral como cualquier otro, familia llorando, curas rezando, ese silencio espeso que solo se da en las salas velatorias. Yo estaba en un rincón, ajustando un arreglo de rosas blancas cuando lo vi. Estaba sentada en la primera fila, de sillas, justo al lado de la viuda, un hombre mayor, de esos que parecen hechos de papel de tanto arrugarse. Traje oscuro, manos apoyadas en un bastón y un pañuelo blanco asomado del bolsillo superior. Su rostro era pura tristeza, no la tristeza ruidosa de los que lloran a gritos, sino una tristeza honda, callada, como de quien ya ha llorado tanto que no le quedan lágrimas. Lo más extraño eran sus manos, pálidas, no pálidas como las de un anciano, sino de una blancura casi traslúcida, como si la sangre no les llegara. Pensé que sería un familiar, un amigo de toda la vida, alguien importante para el difunto. Nadie le hablaba, por eso me pareció raro.
En los funerales hay gente que prefiere el silencio. El servicio terminó. La gente se levantó, desfilaron frente al ataúd, salieron al cementerio. Yo me quedé recogiendo mis cosas y cuando miré hacia las sillas, el anciano había desaparecido. No se había ido con los demás, no había pasado por la puerta, simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Me quedé un rato mirando la silla vacía, preguntándome si me la habría imaginado. El cansancio, el estrés, la mala luz, cualquiera de esas cosas podía explicarlo. Me convencí a mí mismo de que así era y seguí con mi trabajo. Pero volvió a pasar. Un mes después, otro funeral, otra familia, otro muerto, otro arreglo de flores y ahí estaba él. El mismo anciano, el mismo traje oscuro, el mismo pañuelo blanco, la misma tristeza infinita en el rostro, sentado en la primera fila, mirando el ataúd sin apartar la vista. Esta vez no lo perdí de vista. Mientras trabajaba, lo observaba de reojo. Nadie se sentaba a su lado. Nadie le hablaba, pero todos al pasar le saludaban. Un apretón de manos, una palmada en el hombro, una inclinación de cabeza. Él respondía con gestos lentos, como si el tiempo se moviera a otra velocidad para él. El funeral terminó. La gente pensó salir. El anciano siguió sentado un momento más y luego se desvaneció. No se levantó, no caminó. Simplemente su silueta se hizo menos densa, más transparente, hasta que no quedó nada. Desde ese día lo he visto en casi todos los funerales. Siempre el mismo lugar, siempre el mismo gesto, siempre esa tristeza que parece venir de otro mundo. Pero no es el único. Con los años he aprendido a reconocer a los otros, los que no están invitados, pero siempre asisten, los que dan el pésame y luego desaparecen, los que caminan entre los vivos sin que estos se den cuenta. Hay niños que corretean entre las sillas, no hacen ruido, no molestan, solo juegan alrededor del ataúd como si fuera un juego más. A veces se detienen frente a la persona, la miran fijamente y luego siguen su camino. Hay mujeres en negro que se sientan en las últimas filas con las manos cruzadas sobre el regazo y se quedan ahí, inmóviles, durante todo el velorio. Nunca lloran, nunca hablan, solo observan. Hay hombres jóvenes de aspecto fuerte que se paran frente al ataúd y sonríen. No son sonrisas burlonas, no. Son sonrisas extrañas como de quien reconoce a un viejo amigo. Esas son las que más me inquietan, pero el más especial, el que me aparece en cada funeral sin falta, es el anciano del pañuelo blanco. Nadie más lo nota. Los familiares lo saludan, le dan la mano, pero al preguntarle después nadie recuerda haberlo visto, como si su presencia se borrara de la memoria en cuanto se va. Una vez, hace unos años, me armé de valor y me senté a su lado cuando el funeral terminaba y la gente empezaba a dispersarse. «Usted siempre viene», le dije, sin mirarlo directamente. Él tardó un momento en responder. Su voz era suave como el roce de las hojas secas. «Siempre». «¿Por qué?», le pregunté. Volvió la cabeza hacia mí. Sus ojos eran dos pozas de tristeza, pero también de una calma profunda. «Porque alguien tiene que estar. Cuando todos se van, cuando las flores se marchitan, cuando el llanto se acalla, alguien tiene que quedarse, para recordar, para acompañar, para que nadie se vaya del todo solo». «¿Y usted quién es?», pregunté. Él sonrió, una sonrisa triste, como todo en él. «Soy el que olvidaron invitar, el que siempre llega aunque no lo llamen, el que se queda cuando todos se han ido». Luego se levantó lentamente con una ayuda de su bastón, caminó hacia la puerta y antes de cruzarla se volvió una vez más. «Cuida bien las flores», dijo. «Son lo único que llevan al otro lado». Y desapareció. No lo he vuelto a averiguar. Ahora cuando llego a un funeral siempre miro la primera fila. A veces está él, a veces no. Pero sé que en algún lugar de esta sala, entre los vivos y los muertos, hay alguien más. Alguien que vino sin ser invitado. Alguien que se quedará cuando todos se hayan ido. Los floristas vemos muchas cosas en este oficio. Cosas que no se cuentan, pero nadie las creería. Pero yo, después de 30 años, he aprendido de verdad. En cada funeral hay más presentes de los que se ven, y el más fiel de todos es ese anciano del pañuelo blanco, sentado en la primera fila, con sus manos pálidas y su mirada triste,
esperando que todos se vayan para quedarse él solo, velando por los que ya no están, porque alguien tiene que hacerlo. La muñeca enterrada. Mi hermana siempre fue rara, no esa rareza que la gente nota a simple vista, sino de la que solo percibes cuando vives con ella. Tenía 8 años y una muñeca que encontró en el ático de día que nos mudamos a esta casa. Una muñeca vieja, de esas de porcelana con vestido de encaje y ojos que parecían seguirte. Mi madre quiso tirarla, pero mi hermana lloró tanto que la dejaron quedársela. Desde entonces no se separaba de ella. Le hablaba al oído, le susurraba cosas mientras comía, mientras veía la tele, mientras dormía. Yo pensaba que eran juegos de niña. No le daba importancia. Hasta ese día. Llegué del colegio y lo primero que noté fue el silencio. Mi hermana siempre hacía ruido, siempre estaba cantando o hablando sola, pero esa tarde no. La casa estaba en quietud absoluta. Subí las escaleras y en el pasillo, tirada en el suelo como un trapo olvidado, estaba la muñeca. Eso sí era extraño. Mi hermana nunca la había dejado sola, nunca. La recogí, sintiendo el frío de la porcelana en mis dedos, y la llevé a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Entré y vi su cama, con las sábanas amontonadas formando un bulto en el centro, y desde ese bulto llegaba un sonido, un susurro bajito repetitivo, como un rezo roto. La muñeca no es mi amiga. Ella es mala, ella es mala. La muñeca no es mi amiga. Mi sangre se heló. Dejé la muñeca en el suelo y en ese instante las sábanas volaron. Mi hermana se incorporó de golpe y empezó a gritar. No era un grito normal, era un alarido desgarrado, de terror puro, mientras señalaba a la muñeca. Sácala de aquí, no la quiero ver. Salí corriendo con la muñeca en la mano y la dejé en la sala, en una esquina, lejos de su habitación. Mi hermana se calmó después de un rato, pero no quiso hablar del tema. Solo repetía que la muñeca era mala, que no quería verla más. Pasaron los días. Mi hermana volvió a ser la de siempre, o eso creía yo. Jugaba, reía, hablaba, pero ya no mencionaba a la muñeca. Y la muñeca seguía en la sala, en una esquina, mirando hacia ningún lado con los ojos de porcelana. Llegó su cumpleaños, 9 años, fiesta con globos, pastel de chocolate, primos correteando por el jardín. Mi hermana estaba feliz, radiante, como si nada hubiera pasado. Bailó, abrió regalos, se rió con sus amigos, una niña normal en su día especial. Pero yo notaba algo, una pequeña cosa que no podía definir. Una mirada demasiado fija, una sonrisa que celaba cuando nadie la veía. Después de la fiesta, cuando los invitados se fueron y el jardín quedó en silencio, la vi. Estaba en el fondo, cerca del limonero, cavando un hoyo con una pala pequeña. Me acerqué sigilosamente, escondiéndome detrás de los arbustos. Estaba enterrando la muñeca. La vi ponerla en el hoyo, cubrirla con tierra, apisonar el suelo con sus manos. Luego se aquejó, luego se quedó mirando el lugar, inmóvil, como si esperara algo. Cuando se dio la vuelta, nuestros ojos se encontraron. ¿Qué haces, hermano?, preguntó, con una voz que era la suya, pero que sonaba hueca, distante. Di un paso atrás, tropecé con la raíz, caí al suelo de espaldas, mirándola desde abajo. Ella se acercó, me tendió la mano para ayudarme a levantar. La tomé, su mano estaba fría, muy fría. Entré a la casa sin decir palabras. Subí a mi cuarto, necesitaba ver algo, cualquier cosa que me anclara a la realidad. En la mesa de noche junto a mi cama había una foto, la foto de mi hermana el año pasado, en la playa sonriendo al sol con sus ojos grises. Miré la foto, miré hacia la puerta donde ella estaba parada mirando fijamente. Sus ojos eran negros, negros como la noche, negros como la porcelana de esa muñeca maldita. El mundo se me vino encima, mis ojos temblaban, me acerqué a ella, la agarré por los hombros, la sacudí con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Dónde está mi hermana?, grité, mi voz quebrada por el pánico. Ella me miró sin parpadear con esa calma terrible de quien ya no tenía nada que ocultar. ¿De qué me hablas, hermano? Apreté los dientes, las lágrimas me quemaban los ojos. Tú no eres mi hermana. Ella sonrió, una sonrisa lenta,
espeluznante, que no llegaba a sus ojos negros. Desde ese día estoy encerrada en mi cuarto. No salgo, no quiero verla. Por las mañanas viene a dejarme comida, toca la puerta y dice: hermano, desayuna, pero yo no abro. La veo por la rendija y sus ojos siguen siendo negros, siempre negros. Mi hermana de verdad, la de los ojos grises, la de la foto de la playa, está enterrada en el jardín, dentro de esa muñeca de porcelana que ella misma metió en un hoyo. Lo que vive ahora está en esta casa, lo que usa su cuerpo y su voz, solo espera. Espera que también yo me duerma para siempre. Por eso escribo esto, por si alguien la encuentra, por si alguien puede ayudar. Pero sobre todo por si ven a una niña de ojos negros sonriendo en una foto, sepa que ahí ya no hay una niña. Hay una muñeca que aprendió a caminar. Esto ha sido todo por hoy en Relato de lo Desconocido. Si tú tienes una historia extremadamente paranormal, por favor no te olvides de ponerla en los comentarios o escribirnos un correo a este correo que vamos a poner a continuación. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Bienvenido a una noche más en Relato de lo Desconocido. No fue el grito lo que me despertó esa noche, fue el silencio que vino después. Vivo a pocas cuadras del viejo cementerio del pueblo. Nunca me molestó. De chicos jugábamos cerca de la reja oxidada. Nos desafiábamos a tocar las lápidas más antiguas y salir corriendo. Con el tiempo, el lugar se volvió parte del paisaje, algo cotidiano, inofensivo. Hasta esa noche. Era luna llena. Lo recuerdo porque la luz entraba directa por mi ventana, dibujando las ramas de los árboles como sombras retorcidas en la pared. Me desperté sin saber por qué. Miré el reloj y eran las 3:12 de la madrugada. Entonces le escuché un grito, no largo, no desesperado, un grito seco, cortado, que terminó de golpe. Me quedé inmóvil en la cama conteniendo la respiración. Esperé escuchar voces, pasos, algún auto. Nada, solo el viento moviendo las hojas. Intenté convencerme de que había sido un animal, un gato, tal vez, pero había algo en ese sonido, algo humano. Me levanté, no sé por qué lo hice, tal vez por esa necesidad absurda de comprobar que todo está bien, incluso cuando sabemos que no lo está. Salí de casa con una linterna y crucé la calle. La reja del cementerio estaba entreabierta. Nunca la dejan así. Empujé apenas. El chirrido del metal fue demasiado fuerte para el silencio que lo rodeaba. La niebla comenzaba a formarse entre las lápidas. No era espesa, pero sí suficiente para distorsionar las distancias. Las cruces parecían inclinarse, como si observaran. Avancé unos pasos y de pronto la vi, de pie entre las tumbas. Un vestido largo, antiguo, sucio en los bordes. El cabello oscuro caía en mechones húmedos sobre su rostro. Su piel era tan pálida que parecía reflejar la luz de la luna. No parpadeaba, no respiraba, solo estaba ahí, con la boca abierta, demasiado abierta, como si el grito aún estuviera saliendo, pero en silencio. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retrocedí. La linterna temblaba en mi mano y entonces noté algo que me heló la sangre. No proyectaba sombra. La luz, la luna estaba detrás de ella, pero el suelo a sus pies permanecía intacto. No es real, me dije a mí mismo. Pero ella dio un paso. No fue un movimiento normal, no flexionó las rodillas, no inclinó el torso, simplemente se deslizó hacia adelante. La niebla comenzó a remolinarse alrededor de sus pies. Quise correr, no pude. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto sólido, y entonces entendí. No me estaba mirando a mí, estaba mirando algo,
detrás de mí. Giré lentamente, pero no había nadie. Cuando volví la vista al frente, estaba aún más cerca, lo suficiente para ver sus ojos blancos, completamente blancos, pero no vacíos. Hay algo moviéndose detrás, como sombras agitándose bajo la superficie. Su boca comenzó a cerrarse lentamente y el sonido que salió no fue un grito, fue un susurro, mi nombre, exactamente como lo pronuncia mi madre. Di un paso atrás y tropecé con una lápida. Caí al suelo, la linterna rodó y se apagó. Oscuridad total. Luego escuché pasos sobre la tierra, sobre mí, como si algo caminara alrededor de mi cuerpo. Cerré los ojos, esperé sentir sus manos, pero lo que sentí fue otra cosa. Fue frío, entrando por mi boca, por mi nariz, por mis oídos, como si me estuvieran llenando desde adentro. Desperté al amanecer, solo, tirado entre las tumbas, la reja cerrada, la niebla disipándose. Intenté convencerme de que había sido una pesadilla, hasta que llegué a la casa. El espejo del pasillo estaba empañado, no había vapor en la casa. Me acerqué lentamente y sobre el vidrio escrito, desde adentro había una frase: ya no grito afuera. Desde entonces, cada noche a las 3:12 de la madrugada, me despierto, pero no por un grito, sino por la sensación de que mi boca está abierta, demasiado abierta, y de que algo está intentando salir. Lo que apareció esa noche no fue un espíritu, fue algo más que nunca debimos despertar. Acepté participar en la sesión por curiosidad. No soy creyente, nunca lo fui. Pensé que sería una experiencia interesante, una forma de enfrentar el duelo por mi hermana sin recurrir a terapias que nunca funcionaron. Éramos 5 alrededor de la mesa. La habitación estaba cerrada, sin ventanas abiertas, apenas iluminada por una lámpara tenue que proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. Todos vestíamos oscuro, casi por acuerdo tácito. Las manos apoyadas sobre la superficie redonda, apenas rozándonos los dedos. La medium, una mujer de voz suave y mirada intensa, nos pidió que no rompiéramos el círculo. Pase lo que pase, dijo, no retiren las manos. El aire comenzó a sentirse pesado, no frío exactamente, más bien denso, como si respirar costara un poco más. Cerré los ojos cuando ella comenzó a murmurar palabras que no entendí. No era latín, no era nada reconocible. Al principio nada ocurrió. Luego un leve crujido, no de la casa, de la mesa, como si algo se hubiera apoyado sobre ella desde abajo. Abrí los ojos. Los demás seguían concentrados, pero noté algo extraño. Las sombras en la pared ya no coincidían con nuestras posiciones. Había una más, alta, difusa, detrás de la medium. ¿Lo sienten?, susurró ella. Sí, lo sentíamos. Una vibración leve en la madera, una presión en los oídos, y entonces el olor. No era azufre como en las historias, era humedad. Tierra mojada, como un sótano cerrado durante años. La temperatura descendió de golpe. El vaho comenzó a salir de nuestras bocas. Y fue ahí cuando la vi. Detrás de la medium, una figura comenzó a formarse. No apareció de golpe. Se condensó, como un humo tomando forma humana. Un rostro borroso, ojos hundidos, la boca entreabierta en una expresión que no parecía dolor ni paz, parecía confusión. Quise hablar, pero la medium abrió los ojos antes que yo. Y no miraba a la figura, me miraba a mí, con una expresión que jamás en mi vida olvidaré. Terror. No es a quien llamamos, dijo. La figura se volvió más nítida, más cercana. No flotaba, no caminaba, se estiraba, como si su cuerpo no respetara proporciones.
Sus manos comenzaron a descender hacia la mesa. Eran largas, demasiado largas, y cuando tocaron la superficie, la madera crujió con un sonido seco. Intenté apartar mis manos, pero no pude. Sentí algo sujetándome, no físicamente, desde adentro, como si mis músculos ya no respondieran a mis órdenes. La figura giró el rostro lentamente, y entonces entendí algo horrible. No tenía rasgos propios. Su cara cambiaba, se deformaba, adoptando fragmentos de los nuestros. Por un segundo vi el rostro de mi hermana, luego el mío, luego el de cada persona en la mesa, como si estuviera probándose identidades. La medium comenzó a llorar. No lo sostenga, dijo entre sollozos. No le den forma, pero era tarde. Cuanto más lo mirábamos, más definido se volvía, más real. Hasta que sus ojos, ahora claramente formados, se abrieron por completo y nos observó uno por uno, con reconocimiento. La lámpara explotó, oscuridad total. Escuché gritos, la mesa volcándose, las sillas arrastrándose. Cuando finalmente encendieron las luces del pasillo y entraron en la habitación, yo seguía sentado, solo, las sillas vacías, la mesa en su lugar, mis manos apoyadas sobre la madera. No había señales de los demás, ni de la medium. La policía dijo que probablemente sufrí un episodio disociativo, que los otros habían ido antes y yo no lo recordaba. Pero hay algo que no me pude explicar. En la fotografía que tomaron esa noche como registro, no aparezco solo. Detrás de mí, de pie, hay una figura alta, con el rostro borroso y sus manos descansan sobre mis hombros. Desde entonces no participo en sesiones, no intento contactar a nadie, porque entendí algo demasiado tarde. No todas las cosas que responden son las que uno llama. Algunas están esperando a que alguien las mire para poder quedarse. Sara, la niña extraña. Desde que tenía memoria, Sara podía ver a ciertos seres que nadie más podía ver, a pesar de que estos habitaban en nuestro mundo desde sus mismos orígenes. No eran fantasmas como los de las películas, ni monstruos como los de los cuentos. Eran seres pequeños, luminosos, que flotaban en el aire o emergían de la tierra como si fueran una parte natural de ella. Sara los llamaba los elementales, aunque en el idioma secreto que estos seres le hubieran enseñado desde muy pequeña. Cuando se percataron de que ella, a diferencia del resto de los de su especie, es decir, los seres humanos, podían sentirlo con toda claridad. Los silfos, con sus alas de cristal, jugueteaban en el viento. Los gnomos, robustos y de rostros arrugados, surgían de las raíces de los árboles y de las entrañas de la tierra. Las ondinas, con su cabello de agua, bailaban en los arroyos. Las salamandras, juguetonas y saltarinas, se gastaban bromas alrededor de cualquier emanación de juego. Y Sara, con sus ojos curiosos y su corazón siempre puro, anhelante, era amiga de todos ellos, pues si bien entre los elementales se sentían querida y comprendida, no pasaba lo mismo en su relación con las demás personas. Sin ir demasiado lejos, su hermana mayor, Laura, la despreciaba. «Eres rara», le decía con frecuencia, arrugando la nariz como si oliera algo desagradable. «Nadie te quiere en el colegio porque siempre estás hablando sola». Sus padres, aunque preocupados, no sabían qué hacer. La habían llevado a psicólogos, neurólogos, incluso a un sacerdote, pero nadie encontraba explicación a sus fantasías. Al final, Sara aprendió a callar todo lo que el invisible mundo de los elementales le ofrecía, a no reírse ni emocionarse con ellos en público. En pocas palabras, Sara aprendió a fingir que era como los demás. Sin embargo, una noche todo cambió. Los silfos, esos seres del aire que tanto le gustaban, llegaron a su habitación con noticias urgentes. Sus voces eran como susurros musicales, pero Sara podía entender perfectamente. «Tu hermana está en peligro», le dijeron. «Hemos visto sus sueños, planea jugarse con un chico de su salón, y él no es bueno». Sara se estremeció.
Laura siempre había sido distante e incluso cruel con ella, pero no podía ignorar la advertencia de sus amigos espirituales. Al día siguiente, mientras desayunaban, Sara le preguntó con cautela a su hermana: Laura, ¿estás pensando en irte con ese chico nuevo de tu clase? Laura dejó el tenedor de un golpe seco. Sus ojos se abrieron como platos, llenos de sorpresa y luego de ira. ¿Cómo sabes eso?, le preguntó, su voz temblando de rabia. ¿Has estado espiándome? Sara intentó explicarse, pero Laura no la dejó. Una vez terminaron de desayunar y salieron rumbo al colegio, Laura la empujó contra una pared, le gritó que no se metiera en su vida y finalmente le dio una bofetada que resonó en toda la calle. Si le dices algo más y a papá, te juro que te arrepentirás, le advirtió antes de marcharse a grandes zancadas, dejando a Sara temblando y con el rostro ardiéndole. Pero Sara no se rindió. Esa misma noche los gnomos la ubicaron gracias a sus conocimientos sobre geomancia. La observaron desde las sombras y confirmaron lo que Sara sospechaba: un chico violento, manipulador y estaba metido en cosas turbias. Sara intentó hablar con Laura de nuevo, pero esta vez la golpeó tan fuerte que le hizo sangrar la nariz. Déjame en paz, bicho raro. Bicho raro, le gritó su hermano mayor antes de encerrarse en su habitación. Días después, Laura desapareció. Salió de clases y no volvió a casa. Sara lo supo inmediato. Los silfos le contaron que Laura se había ido con el chico y que algo terrible estaba por suceder. Esa noche, mientras sus padres llamaban a la policía desesperados, Sara salió sigilosamente de su casa guiado por los elementales. En un callejón oscuro encontró la combi que se había perpetrado el secuestro. Dentro estaba Laura atada y amordazada, llorando de forma incontenible. El chico estaba afuera hablando con otros hombres de mirada fría. No te preocupes, ya tenemos comprador, le dijo uno de ellos, contando un fajo de billetes. Ella vale mucho dinero. Está guapa como nos lo describiste. Laura forcejeó, intentó gritar, pero el chico, que él supuestamente la amaba tanto, se acercó y le dio una bofetada. Le espetó: tú querías emociones, ¿no? Pues aquí las tienes. En ese preciso momento, Sara apareció, pequeña, frágil, pero con una determinación que hacía brillar sus ojos de una forma muy especial. Déjenla ir, dijo con una voz tan firme que sorprendió a todos los presentes. Los hombres se rieron una vez, se recuperaron de sorpresa inicial. ¿Y qué quieres tú, una especie de superheroína de King? Se burló uno de ellos avanzando hacia ella, pero antes de que pudiera tocarla, el suelo se elevó de golpe, lanzándolo varios metros atrás. Los otros intentaron reaccionar, pero un viento furioso los empujó contra la pared. Las puertas de la combi se abrieron de par en par y Sara entró, cortando las ataduras de Laura en un movimiento rápido de sus manos, que impulsó afiladas ventiscas de viento. ¿Cómo?, balbuceó Laura, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Sara la tomó de la mano y la ayudó a bajar. Tengo unos buenos amigos, le explicó, mirando hacia adelante, en donde los silfos y los gnomos brillaban débilmente invisibles para todos menos para ella. Al día siguiente el chico fue arrestado. No entendía cómo Laura había escapado ni cómo la policía había encontrado pruebas suficientes para incriminarlo. Pero la más sorprendente fue el cambio de Laura. Desde aquella noche ya no despreció a su hermana. Al contrario, la abrazaba con frecuencia. Le preguntaba sobre sus amigos invisibles y le defendía cuando alguien la llamaba rara. Sara nunca volvió a esconder lo que veía, al menos ya no más con su hermana, porque al final sus amigos elementales no solo la habían salvado a ella, sino que habían salvado a Laura. Sara se alegró mucho de por fin poder compartir todas sus aventuras con alguien más, y qué mejor que con alguien tan cercano y querido. Esto ha sido todo por hoy en Relato de lo Desconocido. Si tú tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de ponerle en los comentarios o simplemente mandarme tu historia en este correo que voy a poner a continuación. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.